regaló $50,000 en cash. ¿Cuál sería el carro que no te compraría ni por loco? No me atrevo a decirle eso ahí. Escondido, bebito café, te van a matar. Aprovecha el río. Estamos aquí con Ildefonso. Gente, espero les haya gustado esta serie en Puerto Rico. Todavía sigo por aquí. Yo ni sé dónde voy. Señora, este es un video inesperado, pero quédense porque aquí siempre pasan cosas que... ¿Dónde estamos ahorita, Júber? ¿En qué parte? Estamos entre Sidra y Comerío. Sidra y Comerío. Comerío, señores. Bueno, Comerío. Vamos a ver cuándo vamos. Miren las máquinas. Anda Waldi. Anda Oscar, ¿sí? ¿No? Oscar. No, este es Joshua. Adelante. Sí. Oscar. Y Alfonso, Andrés, yo soy Carabinino y el Júber. Y arroz viene barco. Vamos a ver que nos espera aquí en Puerto Rico. Te lo dije, aquí estamos en la carretera y de golpe pasa algo inesperado. Quédense aquí conectados porque todo se ve. Yo veo un río ahí, es como un río, ¿verdad? Como ustedes ven en los videos, 99% somos nosotros. Por el 1% andamos corriendo por ahí. Cansados. Bueno, ¿cómo se llama este río? Sabana, río Sabana. ¿Esto queda en donde? Está pasando trabajo Waldi. Comerío. Tengo un guía turística que no me está sirviendo mucho, señores. Pregunto cosas de animales y no me responde. Oh, la decepción. La traición, amigo. Me engañó. ¡Ey! ¡Ya! Se cae. ¡Oh! Se porta mal el backdog, se porta mal, por eso le dicen el backdog. La historia está sabrosa ya, es que como el de los lados, una alcantarilla. Señores, todo el mundo. Tengo hambre, pero la carne, comida siempre se come uno. No está fácil. Señores, miren, esto es fan, miren. Esto es parte de él. ¿Qué te pasa? Vaya la cueva allá, Bueno, llegaron al río, le quieren sacar fango a los carros. Estaban ensuciados. ¡Dale! ¿Qué? Pero... Ahí lo que... Mejumbe. Señores, voy a aprender una palabra. Mejumbe. Mejunge. Estoy aquí con los boricuas en el río. No sé cómo se llama este video, pero mejunge. Aprendiendo palabras aquí. Pero eso fue esto, no yo. Ajorao. Anoche he aprendido que es adobao, ajorao. Que cuando te se acuesta sin bañarse. Sancochao. Y relajadito en el río. Tenemos que comernos los otros. Y dije, no, hay que comenzar bajo partido. Sí. ¿Qué? ¿Cómo quedaron? Bueno. Caraotas endiabladas era. Al campeche. Al campeche. Ay, Dios mío. Caraotas endiabladas. No. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Usted se come esto? ¿Aquí? No. ¿Sabes qué es esto? Sí, almendra. Sí. ¿Pues lo has probado? Sí. Le decimos almendrones. Almendrones.
Vino Uber, vino Oscar. Oscar, me jodí. Nosotros hicimos estos almendrones cuando estaba chiquito. Me dije, trabajó de todo. Tiene un secreto adentro. Bueno, está seco. Bueno. Almendrón, ¿no has comido? No. ¿De verdad no comió almendrón nunca? Almendra. ¿Almendra? ¡Dale! Señor, tengo un boricua aquí, tiene miedo como almendra. Mira, 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 mira. Debe partirla. Pártelo. No voy a poder. Mucho trabajo, eso significa que no me la puedo comer. Señores, un boricua me falló. Almendrones. Es sabroso. La agarra el tigre lavando su garrita. Ah, sí, mi garritita. ¿Cómo lo pasaste hoy bien? ¿Dónde yo me quedé? ¿Tú viste que yo no me quedé? Relajado, 7 pulgadas. 42 y medio. 43. No se quedó alargado 7 pulgadas. Y está alargadito. Para que tú veas cómo allí ese caballero lo pone. Ah, Ya, vamos a hacer un cafecito. Vamos a hacer un cafecito rapidito. Colombia. Y nos ponemos ya, sacamos la silla ahí. Me he quitado todo y lo pones grande así. Me he quitado todo. Me veo que te bien. Que si él llegaba a saber que iba a montar una agua. Sí, cafecito, todos tomaron café, miren. Cafecito por aquí, cafecito la doña por allá, cafecito, cafecito, cafecito por allá y... Pero se me pone el café. Si yo te regalo hoy, que se le hizo la pregunta al backdoor ya, si te regaló $50,000 en cash, ¿cuál sería el carro que no te comprarías ni por loco? Que no te compraría. Que no me compraría. exactamente. Con $50,000. Que no, que compraría, exacto. Que mira, para que te compres un carro que tú quieras. Pero un carro ¿qué? De escrambeo o de diario. No, que tú le digas a la gente, no, Que te no, gusta. es que no me gusta, primero que no me gusta. Ah, que no te gusta. Que no te gusta. El que tú dices que este carro... No me atrevo a decirle eso ahí. Porque yo no sea toyotero, yo no he dicho todavía, él lo dijo, pues. ¿Verdad? Pero yo tuve mi sección a prueba. Y eso es lo que habla. Yo no he metido en los Jeep en sección de a prueba, no sé por qué, en verdad. Porque son los que yo brego, Porque siempre están a prueba. más o menos sí. Pero metí la Montero pensando que me la iba a comer en 2 días. Y la agua todavía está dando Aguantó, contra sí. el piso. Y metí la Ronel y del primer día se hacía cantos y la arreglé para que la gente no dijera que le diste muy duro porque empezaron a acusarme. Y le empezamos a dar suave pero limpia finca y como quiera el campiño se iba a terminar, se rompían. ¿Sabes? No es un vehículo, digo, estoy hablando de un vehículo para hacer esto. Ok, exacto. Pero yo tengo una Toyota. Ok. ¿Y cuál sería que sí te comprarías que no sea un Jeep? No vamos a hacer con un Jeep. Que sí te compraría. Que no sea un Jeep, Ajá, pero para hacer esto de off-road. ajá. Que te Te voy a comprarías. decir, nadie se va a imaginar lo que yo voy a decir. Land Rover Discovery. ¿Sí? Porque cuando yo vi a mi pana Carlos, el de España, dándole a la guagua de él a España por un río para arriba, yo esperaba ver que se partiera. De Son duras. verdad, yo me equivoqué. Yo pensaba que eran unas leñas de guagua y son buenas. Pero aquí en Puerto Rico el terreno de nosotros es muy exagerado, muy exagerado. O sea, aquí hasta un Jeep de fábrica no sirve para lo que nosotros estamos haciendo. Ahí hay que decirlo así. O sea, no es que estoy defendiendo los Jeep. O sea, Claro. los Jeep lo que tienen bueno es Están lo que le hechos estoy para explicando esto. a él. Sí, están hechos que para esto. tú con dinero le haces lo que te dé la gana. ¿Qué opinas de los Volkswagen? Ok. ¿Qué opinas de los Volkswagen? Sí, piensa bien esta pregunta. ¿Qué piensa de los box? Mira. Un Volky, un Volkswagen, ¿verdad? Que mucha gente dice que eso no es un Volky. Pero sigue siendo un Volky, pues es un Volkswagen Beetle, punto, Sí. sea del año que sea. ¿Por qué no lo compramos? Porque se ve bonito, económicamente costó barato. El de nosotros es 2013 y el del 2019 todavía es el mismo. O sea, yo estoy por ahí en un cajito 2013 Pero- que me pasa el del 19 por el lado y somos los Es el mismos. mismo. ¿Entiendes? Como el que tiene un JK, pero de verdad me gusta. Económico en gasolina y el movimiento, una chulería. No sé qué va a pasar el día que se dañe, pero tengo el mecánico que es Micha, que es especialista de Volkswagen. La pregunta ahora va a ser la siguiente. Si yo te doy 50,000 y tienes un JK y tienes los 50,000 para la Toyota, ¿la comprarías a Toyota? Chache, que cuando yo probé el poder de Jeep, eso es otra cosa, en verdad. Ver los Ay, JL, ver los TJ, ver los JK, en verdad que
No, pero ¿sabes qué? Están hechos para... A mí, si tú me das los 50,000 y me dices que claro, un cajón de escrambeo, yo de verdad compro un Jeep. Te lo digo de verdad. Compro un Jeep. Por eso que dijeron que no Jeep, porque Yo compraría un JK 2 puertas. ¿Sí? Con 50,000 no me va a dar lo que yo haría. O sea, no me dan los chavos. ¿Verdad? Pero como todo jeepero, uno sigue buscando por donde quiera para meterle más. Claro. Pero con 50,000 pesos me compro... Voy a gastar los 50 y no voy a tener el carro ready. Pero como los 50 vinieron tan fácil porque tú me lo estás dando, pues yo compro el JK ese. Vamos a decir que me gaste 15, los 50. Me quedan 35, ¿verdad? Con 35,000 lo hago Gemi 5.7. 6 cambios. Ya se acabaron los 50,000. Se acabaron. Y el cajón está stock. Pero ya lo duro pasó. Ahí entonces poco a poco alargarlo como el de Andrés y todo eso. Pero de verdad, y te lo voy a decir en este video, el Jeep de Andrés me deja a mí tan impresionado. Y yo llegaba a tener esa mentalidad. Ahora digo yo, como digo en los videos míos, si me pudiera montar la máquina del tiempo, el amarillo no existiera, yo tuviera un JK 2 puertas alargado. Una vez tuve una pelea con un grupo anterior, ¿verdad? Pero lo que yo les regalaba no eran 50,000. Y claro, era de mentira. Yo les regalaba 90,000. Ah, era más. Pero, no sé si decirlo, ¿verdad? Lo digo, no hay nada malo. Ah, Yo le decía, te voy a dar 90,000 pesos, te voy a dar o una Forerunner o una Tacoma, no de las nuevas. Hace tiempo, estoy hablando de una 2012, 2013 años. Te doy $90,000 sin contar la Forerunner, pero no puedes ni picar, ni puedes tampoco soldar. Los 90,000 pesos no se los puedes meter. No los puedes meter. Vas a gastar todo lo que tú quieras comprando por todas las páginas de internet. Sobra dinero porque si no pica y suelda, inventa, no puedes por más chavos que tengas. Tú me das un JK a mí, me das 90,000 pesos y con herramientas nada más, y toques y un gato, le metemos 180,000. No voy a Miami. Voy a aprovechar el río. Me acostarme aquí con Ildefonso. ¡Ildefonso! Esta agua es limpia, ¿no? Claro. ¿Estás cómodo ahí? Señor, te das tiempo no me tomaba así. Escúchame eso. Sabroso, mi gente, de verdad, que bien rico esto. ¡Ildefonso! Cuando al campo allá en la vía de Churuguara, Tamarguay, donde vive mi abuela, siempre íbamos en Semana Santa, Navidad y nos bañamos en el río. Quizá por esto es que me gusta esto, esta cosa. Gracias a Dios que me da la oportunidad de vivir. Algo que ellos hacen aquí en Puerto Rico es eso. Vienen a sacar el fango a los carros, aquí en el río. Mucha gente va a decir, que contaminan el río. Siempre es fango. Estos carros no tienen bote de aceite, nada de eso. ¿Ok? Cosa que no podemos hacer en Estados Unidos. En Miami, por lo menos en Miami, todo es salitre. Así que, más que todo es un compartir que hacen, en realidad. Vienen, lavan su carro aquí, disfrutan, la pasan bien. Comen y hacen todo eso. Seguimos aquí, vamos a ver qué más viene ahorita. Y hace un ratito tiraron el agua. Esto no se puede acabar este video de aquí de Hello Jeep sin cafecito. Señor, salimos a comer. La última vez que yo vine me comí una pizzita que tenía camarones y todo eso. Y le dije, Alfonso, llévame. Y un cafecito. Mira, vamos a comprar un cafecito escondido de Waldi. Dice, pero Waldi dice, tú tomas mucho café. Sí, exacto, y lo va a comprar escondido. ¿También desea café? Señor, cafecito con leche en sidra. Escapamos. Un pancito, no. Tú mira a ver qué tú quieres.
Algo sabroso así que me recomiendan aquí para comerme. Esto es de maíz. No, no hay. Una señorita que es una dona con La señorita. No. los fríos. Y los fríos. Estos son cheesecake. ¿Este trae queso? Sí. Ese es quesito. Ese es quesito. Deme uno de esos, por favor, deme. ¿Del Quesito. medio? Ujú. Con café, pega. Sí, pega con café. Está escondido bebiendo café, te van a matar. Guardemar. Guatemala te va a matar. Un cafecito, mira. Miren este café, señores. Muy amable la señora. Me dijo, pruébalo primero para ver si te gusta. Y un quesito. ¿Cómo no? Ay, Dios. Ahí va. Señores, y Delfonso puso este carro a 7 pulgadas. Y yo soy alto. Mido 1,85, 6 pies. Y me cuesta subirme. Y Delfonso. Maquinón, ¿verdad? Es un maquinón. ¿Te gusta cómo quedó? Así me gusta. Bueno, cafecito, ahora sí. Vamos para la pixita. Seguimos aquí, miren, hogar pan de patita hecha. Pan de la patita hecha. Estamos ya buscando la panelera, la pizzería. Y Alfonso no sé por dónde. Y una señora nos vio ahí, ¿verdad? Sí. Y te dijo, yo los llevo, los acompaño, no sé. Hay que buscar el Banco Popular. Banco Popular a la mano izquierda. Vamos por la mano izquierda, vamos. Seguimos aquí en Sidra. A ver, a llevar a la señora, se nos perdió. Ah, mira, por ahí, donde ya metió, ¿verdad? Ah, mira, nos va a llevar. Ven. Y ahora es para acá. Ah, no, pues ya va, como que se lo Son muchos principios, ¿no? Sí. La cooperativa, mira ahí. Pues te acuerdas con el pixelé, la pixelé donde tiene camarón. Sí, ahí. Ya va el carro, a darle pega, arranca, para que llegue la señora cerca. Allá. Yo creo que se llama para otro lado. Yo voy para La señora que vaya, mire, nos dijo, yo los llevo para la pizzería. Muy amables, pero mira, ese carro viene sin luz. Y yo también. Bajamos esta puertita y yo creo que nos queda aquí la Ya sé. pizzería. Shopping. Ah, ya está la pizzería. Bien amable la gente aquí, ¿verdad que sí? Aquí en la pizzería. Ya está. Yo te digo, Alfonso, yo que me fuera aquí la gente amable. La señora dijo, yo los llevo, mira, lleva. La lleva ahí Alfonso. Parece que Alfonso es muy buen mozo. No. Mira el shoppingcito ahí. Ah, claro. Y a la pizza ahí. Ya está la pizzería. Gracias, señora, gracias. Qué amable, ¿verdad? Ana se llama con su esposo ahí. Dijo, yo los llevo para la pizzería. En la pizzería ahí. Ahí está, mira, por ahí. Ahí está la pizzería. Mírala ahí. Vamos, el criollazo. No, la pizzería es allá. El bravo. No sé. Señores, esta es una pizzería Tú trabajando y preguntando lo que el parque. con camarones, con todo. Pizzería de Bravo es. Me gustó mucho. Vamos para allá.